Seguimos aquí la mañana con Dari, hoy viernes, y tenemos el placer de recibir en el estudio a uno de nuestros talentos que siempre nos orienta en temas de migración desde los Estados Unidos. Esta vez vino presencialmente la doctora María Well. Bienvenida a su programa, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. No se sienta como invitada, es decir, lo que ocurre es que la quisimos colocar ahí porque necesitamos conversar sobre algunos temas importantes relacionados a la vuelta en México. Yo creo que de aquí a mañana me voy. Y todavía eso es tema, la vuelta ¿Usted en me México. ayudaría a regularizar mi estatus si llego a...? Bueno, realmente no recomendamos los viajes ilegales. En este momento, la vuelta por México. Pero ya no es la vuelta por México, sino la vuelta de los que llegaron por México. ¿Cómo es la dinámica? En este momento, esas personas que tomaron la decisión de realizar este viaje, realmente muchas personas comprometieron sus finanzas. Una travesía. Dejaron sus familias, poniendo en riesgo muchas cosas importantes, principalmente la vida. Están en una lista para ser removidos de los Estados Unidos. Apenas hace como unos 30 días se emitió una declaración que el departamento de CBP está restringiendo lo que son las entradas en la frontera. La vuelta por México se da en un conflicto que existe en el Departamento de Seguridad Nacional. Las agencias gubernamentales entran en conflicto y se hacen como un tipo de boicot. Entonces, en la frontera estaban dejando pasar a las personas para no tener que entrevistarla y pasar por el debido proceso y repatriarlas de una forma acelerada. Entonces, las personas entendían que el entrar a los Estados Unidos, que las agencias te dejaran entrar, ya tú estabas admitido. Y no es así. Te dan una orden de ver el juez, te dejan pasar, pero te dan una orden de ver el juez. Entonces, estás automáticamente entrando en un proceso de removición que luego puede ser acelerado, que es lo que aconteció ahora. Todas esas personas, cuando pasaron por la frontera, entraron a los Estados Unidos, se le dio un NTA, que es un Notice to Appear, para comparecer en la corte, lo que llamamos aquí un emplazamiento, ¿verdad? Esa cita de la corte, cuando se da la primera audiencia, el juez necesita que tú le presentes cuáles son los presupuestos para legalizarte. Y lamentablemente muchas de estas personas se fueron sin un plan para legalización. Y el proceso de deportación se ve agilizado. Así que la vuelta por México realmente no es recomendable. Entonces, todas esas personas que ingresaron, pasaron por un proceso ¿cuál era el proceso, por ejemplo, de ingreso? Una persona se fue por ahí, llega a los Estados Unidos, ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿cómo cruza? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo sale? Es decir, bueno, originalmente... ¿pasa por una frontera formal o es por los montes o es volando más cerca? Sí, para llegar a las oficinas donde está inmigración, se llega a una oficina. Porque anteriormente trataban de pasar sin inspección, ¿verdad? Que es este modo de que se van por los montes, así como usted dijo, pero ahora mismo... No, ellos iban y se presentaban, se entregaban a las autoridades. Esas eran las instrucciones de los famosos coyotes, porque si tú te entregas, te dejaban pasar. Claro que sí, por esta problemática que existía entre las agencias, pero el hecho de que te dejaran entrar a los Estados Unidos y no te pusieran en detención y luego te devolvieran sin entrar, bueno, pues sí, se estaba dando, pero realmente no es una admisión legal. Una admisión legal, y aquí vamos a orientar otra vez y a educar a nuestro público, una admisión legal a los Estados Unidos cuando usted tiene un permiso por adelantado, es decir, un parol, una visa de cualquier categoría, antes de usted presentarse a una de las fronteras de los Estados Unidos. Muchos países lo están solicitando por emergencia, incluso por asilo, porque corren riesgo en su país, persecución política, lo solicitan antes de presentarse a las autoridades en la frontera. Entonces sí, están yendo directamente, otros están logrando todavía pasar sin inspección, que es la práctica más común. Vemos que cuando las personas llegan allá, lo colocan en un espacio como con casetas, unas casuchas extrañas. Es deprimente. El escenario de los centros de detención. De hecho, hay una chica que en una entrevista en estos días sale hablando de sus hijos, el tiempo que le tomó llegar allá y todo lo demás, pero se ve realmente que está como en un campamento. ¿Es así como lo reciben realmente? Sí, son campos en el vacío, ¿verdad? Son centros de detención que están en la frontera y obviamente no existen las comodidades.
son como casetas y llegar a ese lugar es deprimente. Cuando toca ver un cliente en un centro de detención, incluyendo menores, es muy triste. La historia no es como se cuenta, no es como las promesas que te cuentan los coyotes, que son las personas que organizan estos viajes y se lucran de la necesidad de las personas por este sueño, el sueño americano. De verdad que es muy triste ver familias que cuando llegan son separadas. Y son separadas porque muchos padres, como tienen la facilidad, muchos adultos, como tienen la facilidad de que si vienen acompañados de menores, pueden entrar con más facilidad. En ese momento que llegan al centro de inspección, pues separan las familias para determinar si verdaderamente son tus hijos biológicos o son niños que están siendo usados para esta práctica como una trata de personas. Entonces, el campo de inmigración no es solamente cómo tú hacer una visa de paseo, cómo llenar un formulario, señores, es la práctica de la ley. Quien conoce la ley realmente de inmigración no va a aconsejar a ninguna persona que inmigre de una forma ilegal, porque realmente está no solamente arriesgando su vida, sino marcando su perfil de vida que luego le afectará para cualquier alivio migratorio, para sí mismo o para sus derivados. ¿Qué recomendación, doctora, hacerle a aquellos ciudadanos dominicanos que decidieron tomar ese camino y que hoy están diseminados en todos los Estados Unidos? Bien, en este momento New York es uno de los estados que está recibiendo inmigrantes. Tenemos Welcome Center en todo el estado, en diferentes ciudades. ¿Qué es Welcome Center? Un Welcome Center son lugares donde se le da la bienvenida a esos inmigrantes que están siendo repatriados, echados de los estados que no son santuarios, como Texas, como Miami, muchos estados que no son pro inmigrantes, sino anti inmigrantes, que ahora mismo tienen políticas para rechazar legalmente a los inmigrantes y ponérsela difícil, como llamamos nosotros. ¿Cuáles son esos estados donde usted les recomienda que no se aparezcan por ahí? Bueno, en este momento el más temido es Miami, la ciudad del sol. Ay, mi madre. Por esta ley que Ron DeSantis ha firmado y va a implementar a partir del 1 de julio. Ron DeSantis le dijo, no se aparezcan por aquí. Ya se siente de verdad que los inmigrantes están asustados. Entonces, algo que yo siempre comparto es que el inmigrante deja lo más importante, que es su país y su familia. Entonces, moverse de un estado a otro para permanecer en ese bienestar que se ha propuesto, eso es lo menos importante. Esa ley no puede afectar las aspiraciones que tiene Santi en este momento. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Realmente esta es una práctica para él promover su candidatura a la presidencia, porque la competencia es ser anti-inmigrante, porque el poder en este momento, entre comillas, es pro-inmigrante. El presidente Biden es pro-inmigrante, aunque realmente no ha realizado lo que prometió a favor de los inmigrantes, lo que fue aprobar la reforma migratoria, pero realmente mucha gente, esa es la competencia, el mantener un perfil contrario al gobierno en posición. Muchos migrantes en Miami hoy en día están moviéndose a otros estados producto de esa ley. Sí. No quieren esperar que el agua caliente llegue a los pies, ¿verdad? Sí, pero yo creo que realmente él cometió un error. DeSantis cometió un error porque muchos empresarios también están siendo afectados. Tengo una amiga recientemente que ella tiene una constructora en Miami y perdió 25 empleados en una semana. Entonces, y la mano de obra es inmigrante. Sí, inmigrante. La mano que trabaja en los Estados Unidos es el inmigrante. Claro. Y es un país de inmigrantes. El mexicano, el guatemalteco, en este momento no solamente ellos están poniendo esa práctica, sino se está permitiendo que otras personas se lucren para transportar a los inmigrantes a su trabajo, porque no van a dejar de trabajar, van a buscar la manera de llegar, porque somos resilientes, los inmigrantes somos resilientes. Sí. Así es. Doctora, finalmente, el proceso para una visa humanitaria, una persona que tiene un familiar en Estados Unidos y necesita, ¿desde qué... ¿A partir de qué nivel de familiaridad se pudiera considerar y cuál es el proceso? Bueno, no existe realmente como un vínculo. Siempre que usted pruebe que usted es un familiar inmediato, es el esposo, esposa, padre, madre, hijo, o un hermano, o un amigo que usted pueda demostrar que es una persona importante en su vida,
siempre cuando usted tenga alegatos que pueda demostrar el vínculo, la importancia del vínculo y la importancia ¿Cuál de es el su primer, presencia el en primer ese paso? momento. ¿Cuál sería? El primer paso es crear el perfil, pagar el impuesto, solicitar la cita para la fecha que esté disponible en el calendario y luego realizar dentro del mismo perfil un proceso de agilización, De incluir urgencia. los documentos. ¿Y cuáles de documentos soporte. se requerirían? Depende de la emergencia. Si se Pero- trata de un asunto médico, pues una carta del doctor que diagnostique cuál es la situación del familiar o la persona que pretende visitar. Que ¿Qué? puede tardar 90 días, tengo entendido. No, a veces yo he logrado cita para 3 días. ¿Y qué tan sensible se es con este tipo de casos? Realmente sí, los oficiales están comprometidos en que si realmente existe una urgencia familiar y tienen documentos que lo puedan demostrar, se puede otorgar una visa. Claro, debe reunir de igual manera los requisitos para una visa de Para turista. eso se necesita el arraigo histórico familiar, clínico. social y económico. El histórico clínico de la persona que, por El ejemplo, yo diagnóstico. tengo en este momento una persona que su padre está enfermo, muy enfermo, y le solicitaron la historia clínica del padre. Sí, viene siendo el récord. Está en el archivo del hospital o del doctor que lo está atendiendo directamente, el doctor primario, pero realmente es una carta diagnóstico. Mientras menos documentación y más precisos sean los documentos que se aportan al consulado, ahí es todo es como proceso, economía procesal. Doctora, muchas gracias. Mientras menos tiempo ellos toman para evaluar los documentos, más fácil. Muchas gracias y esperamos que usted nos visite con mayor frecuencia. Que Yo encantada de estar aquí. No nos abandone. Aquí estamos. No nos abandonen. Gracias por venir, doctora, y éxito y que la pase bien aquí en su país. Gracias. ¿Te va a celebrar el Día de la Madre aquí? Claro que sí. A ustedes vamos a una pausa, ya tenemos nuestro siguiente invitado. Agradecer a la doctora que haya sacado tiempo de su agenda aquí para venir a compartir con nosotros de manera presencial en nuestro programa. Vamos a la pausa y vemos en breve.